en sí es el talón, es la parte baja del pie. Ese es el talón. Por eso hay muchos que dicen el talón de Aquiles, ¿verdad? Porque también Aquiles tenía un talón que le pisaba. Él cojeaba. Empezó a cojear desde ese momento que peleó con el ángel. Porque el ángel le puso una señal de debilidad. Y sabe usted que a veces uno se siente tan fuerte en su juventud que hasta el momento en el que Dios lo procesa y todo lo que pasa. Pongamos un ejemplo. El apóstol Pablo tenía un aguijón. Y por mucho que le oró a Dios, por mucho que le pidió a Dios que le quitara el aguijón de su carne, Dios no se la quitó. Timoteo tenía una enfermedad en el hígado. El rey Ezequías tenía una enfermedad en su vientre. Era un cáncer que él tenía, una úlcera crónica. Y Dios se la podía curar. Pero Dios permite aún nuestros procesos de quebrantamiento. Si usted no tiene una razón por qué venir a la iglesia, muchos no vienen. Cuando nos sentimos tan felices, todo bonito. Pero cuando ya tenemos una necesidad, el por qué orar a Dios, quizás nuestra familia está perdida, nuestros hijos en los vicios, quizás problemas en el hogar, quizás problemas económicos, otros cruzamos problemas de carácter. Tenemos una razón, el por qué dedicarnos a Dios. Tenemos que tener una razón. Yo tengo mi razón. Y mi razón yo creo que es más grave que la de ustedes, porque la razón principal mía realmente es que hay un pacto, hay un compromiso con Dios. Y el pacto y el compromiso que yo hago o lo hice con Dios, es con Dios. Desde el día de mi conversión hasta el último día que parta de la tierra, yo tengo que seguir predicando el evangelio de salvación. Amén, gloria a Dios. Y no sé dónde voy a morir. Quizás voy a morir en un púlpito, en una iglesia, o quizás en un automóvil. No sé. La cosa es que Dios también tiene predestinado un día en el cual nos vamos de la tierra. Entonces yo tengo mi razón. ¿Por qué? ¿Por qué realmente servir al Señor? ¿Por qué amarlo a Él? Vea conmigo el capítulo 33, el verso 1 al verso 4. Voy a acelerar un poquito. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños, mire la estrategia, entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y los niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Hasta que llegó, dice, a su hermano. Pero Esaú corrió, dice, a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué reconcilio, ¿verdad? Y lloraron. Quiere decir que a Jacob, de una u otra manera, le sirvió la estrategia que usó Jacob, porque él repartió a sus mujeres, repartió a sus hijos, repartió su ganado, todas sus posiciones, y luego hubo un reconcilio, porque el secreto era que Esaú pensara que Jacob traía un gran ejército, un gran grupo de gente que era mayor, pero dice la Biblia que Dios ya tenía preparado el corazón de Esaú para que no le hiciera ningún daño, porque eran hermanos y se abrazaron. Ahora quiere decir eso que nosotros de una u otra manera nos da un mensaje, porque de una u otra manera nosotros tenemos que aprender a perdonar las ofensas.
Y quizá usted tenga un familiar que por años no se habla con él, un amigo, un compañero de trabajo, compañero de escuela, y de repente pasan los años y uno no le ha pedido perdón, no se ha disculpado con la persona. Hay que buscar la manera de arreglar nuestras cuentas mientras estamos aquí en la tierra todavía. Amén. Hay que arreglar nuestras cuentas y perdonar. Hay veces hay cosas que hemos dejado en el pasado que nos pueden afectar, mis hermanos, para no combatir la ansiedad de nuestra vida. Amén. La ansiedad es como un espíritu, ¿verdad? Que nos puede afectar en nuestro crecimiento espiritual. Ser ansiosos y no perdonar. Vea conmigo Mateo capítulo 11, el verso 28. Mateo capítulo 11, el verso 28. Mire lo que dice aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Señor, mis hermanos, yo les voy a decir algo: nada de lo que Dios nos exige a nosotros se puede hacer, no se puede llegar a hacer. Todo se puede, porque Él mismo lo hizo por nosotros. El Señor nos sirve a nosotros de ejemplo de poder combatir aquellas áreas que en nuestra vida no hemos podido combatir. El enojo, la ira, el celo, la envidia, la ambición, la ansiedad, la falta de perdón, todo lo podemos combatir en el nombre del Señor. Entonces, aquí hay una comparación que el Señor hace y dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ¿sabe qué es el yugo, va? Todos conocemos la herramienta que se pone en la cabeza de los bueyes, ¿verdad? Para arar, donde se va el arado. Sí. Si aquí tuviéramos un pedazo de madera que se pone sobre la cabeza de los animales, podríamos decir, ese es un yugo, ¿verdad? Obviamente tras el yugo viene una carreta o viene un arado. Y los bueyes, si usted se da cuenta, los bueyes siempre aprenden a ver hacia abajo y a ver por un lado, así. ¿Por qué? Porque ellos tienen que llevar la carga. Ahora, el yugo del Señor no lo podemos llevar solos. El pastor necesita las ovejas y las ovejas necesitan al pastor. El yugo del Señor tenemos que llevarlo entre todos, juntos. Porque es carga, es verdad que es una carga que venimos arrastrando, que venimos jalando, pero es muy difícil, mis hermanos, llevar el yugo del Señor solito uno. Se sufre más, padecemos más. La carga del Señor, que podemos decir, no lo vamos a llamar carga, le vamos a llamar una responsabilidad que tenemos ante Dios. Y esa responsabilidad la llevamos juntos. Yo creo que podemos llegar a un destino mejor y más rápido en el nombre de Jesús. El problema de ustedes es del pastor, el del pastor es de ustedes. Cuando trabajamos unidos, el enemigo no puede vencer. Llevad mi yugo, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Usted no puede ser un cristiano o una cristiana sin una responsabilidad en el Señor. El yugo del Señor, todos lo tenemos que llevar, todos tenemos que cargar el peso. Es más, Jesús le dijo a los discípulos: el que no lleva su cruz y va en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces la cruz de Cristo siempre la tenemos que cargar. Esa cruz podrá ser el carácter, podrá ser el ánimo, podrá ser el conformismo, podrá ser la ansiedad. Ese yugo siempre lo vamos a llevar, pero hay que dominarlo, hay que controlarlo en el nombre de Jesús. Y como dice la Biblia, que todo tiene su tiempo y todo lo que queremos debajo del sol tiene su hora.
Así que hay un momento para una cosa, hay otro momento para otra, hay temporadas buenas, temporadas malas, pero igual el cristiano aprende a vivir confiado siempre en Dios. Que así como Jacob, después de su batalla que tuvo que pelear, después de sus etapas de la vida, él tuvo que saber bregar hasta con él mismo. Y cuando peleó con el ángel, dice la Biblia que el ángel lo tocó y le quebró el muslo, ¿verdad? Para que cojeara toda la vida. Eso cojear, mis hermanos, andar cojeando, fue una señal que el ángel le puso de haber peleado. Porque Jacob tenía un carácter fuerte el carácter de Jacob, pero Dios le dio la victoria por medio del ángel. Amén. Un ejemplo, la Biblia dice que los pensamientos son espíritu y son fe. Entonces, porque los pensamientos no viven en el plano natural de los seres humanos, sino que lo sobrenatural trae al presente lo espiritual, y cuando logra usted y yo conquistar lo espiritual, lo podemos trasladar al plano natural. No sé si me doy a entender. Ok, usted tiene un sueño, Dios le muestra el futuro, ese futuro se va a hacer realidad, quizá no en su momento, porque está en el plano espiritual, pero Dios lo está trasladando al plano natural. Eso le pasó a todos los profetas de la Biblia, le pasó hasta a Moisés, le pasó a Jesús. Vivía en el plano natural, el plano de la carne, el plano del presente, pero Dios los transportaba al plano espiritual. Por eso la Biblia dice, andad en el espíritu. Mire, escúchenme, porque el verdadero creyente se transporta, tiene la capacidad de transportarse de lo carnal, de lo natural a lo espiritual. Cuando nos transportamos a lo espiritual, lo natural queda en segundo plano. Ya no es tanta prioridad para una persona lo natural, porque él sabe que lo espiritual conquista a lo natural.